¿Y cómo se trata el TDAH? En plan, decir, ya lo tienes, y ahora ¿cómo vives con ello? ¿Qué se hace? Una cosa muy importante que yo creo que a veces no somos conscientes es que no se cura. Es un trastorno que tú lo llevas siempre. Entonces lo que podemos hacer es amortiguar esos síntomas para que te permitan un funcionamiento lo mejor posible. Por eso se trata en los casos que son moderados graves. En casos leves normalmente no lo tratamos a nivel farmacológico. El tratamiento del TDAH es farmacológico, pero también es con psicoterapia. De hecho, lo primero que hacemos es psicoterapia y en casos de que ya no funcione, iniciamos el farmacológico. Una pregunta, perdona. Que no te lo he preguntado antes. Supongo que sí, pero yo pregunto. ¿Se puede juntar que una persona tenga TDAH y se le junte depresión, verdad? Bueno, se puede juntar de todo. Y eso es un potingue bastante potente, supongo. Bueno, de hecho, el TDAH de por sí, ¿no? El tener un TDAH desde niño que ya te supone dificultades, pues predispone a síntomas ansiosos, síntomas depresivos y ya hay un riesgo muy importante que es en el adulto al consumo de tóxicos. Y quiero decir, cuando se hacen estos potingues de combos de enfermedades, bueno, trastornos mentales, ¿los medicamentos tienen que ser obligatorios o no hace falta? No, obligatorio no es nunca. El obligatorio será dependiendo del beneficio que les suponga. Yo cuando vienen a consultar, a las personas a consultar, siempre les digo, esto es una balanza. Hay que buscar que el tratamiento farmacológico te suponga un beneficio y no siempre supone un beneficio, entonces esto hay que mirarlo bien. Ni se le da medicación a todo el mundo, ni la necesita todo el mundo, ni mucho menos. Y luego tampoco es mala. A la gente que realmente le aporta un beneficio, pues es una maravilla. O sea, yo he visto pacientes con TDAH que les cambias la vida. Ojo, pero puedes tener TDAH y ser la más de feliz, ¿no? Claro. O, en plan, de que no tengas, pues eso, de decir, es que me gusta tenerlo. O bueno, a lo mejor lo vive como normal, pero no quiere trabajarlo, ¿no? Claro, además una de las cosas más importantes en el TDAH, sobre todo en adolescentes o adultos jóvenes, es saber que lo tienes y saber tus dificultades. Si tú sabes que lo tienes y que vas a olvidar muchas cosas, que vas a poder llegar tarde a los sitios, entonces tú puedes, sin necesidad de hacer terapia ni de farmacología, tú puedes trabajar eso, ¿no? Saber que hoy has quedado para el podcast y tienes posibilidades de que llegues tarde, ¿no? Entonces programarte mejor. O no intentar hacer 5 actividades a la vez porque sabes que te despistas y entonces no es necesario tratarlo. Lo has dicho como el uso de medicamentos como una balanza, entiendo lógicamente porque no todo es bueno, y no sé si podrías explicar un poco qué beneficios y qué contras puede tener, en plan cómo funcionan los medicamentos. El principal tratamiento del TDAH, el que más usamos, son las anfetaminas, que son los estimulantes. Entonces, lo que les pasa a las personas con TDAH es que, pues por ejemplo, están aquí, pero estarían pendientes de mirar allí, de ver allí, oirían un ruido en la calle y ¿no? Se girarían y no podrían seguir la entrevista, ¿no? Entonces, una cosa que pasa, uno de los síntomas positivos que pasa es que cuando toman la medicación, como que entran en lo que ahora se llama mucho en Instagram hiperfoco, ¿no? Que es que consiguen focalizarse en el trabajo que están haciendo y dejan de escuchar todo el ruido externo, ¿no? Entonces eso hace que sean mucho más eficaces. Claro, si estamos hablando de niños, ya de niños de instituto, ¿no? En el instituto, que no consiguen concentrarse en clase, que los 50 minutos de la clase no la aguantan, pues con la medicación pueden estar sentados, pueden estar escuchando al profesor, si el profesor dice que tienen que traer tareas al día siguiente, se lo apuntan, que esto con pacientes con un TDAH moderado grave no suelen apuntar nada, no suelen recordar nada de lo que se ha dicho en clase, entonces, bueno, el beneficio es muy positivo. Pero, perdona la ignorancia, pero es que lo has dicho y me he quedado un poco de pie de decir el uso de anfetaminas. En plan, ¿anfetamina no es una drogadura? Bueno, las anfetaminas que usamos están sintetizadas para que se liberen de forma retardada, entonces no tienen el subidón de las anfetaminas que puedas comprar en la calle o de la cocaína, que es otra, ¿no? Es de la misma familia. De hecho, el café también es de la misma familia, de las xantinas y la teína, y de hecho los famosos Monsters. ¿Cuántos adolescentes he tenido yo que se automedicaban con Monster, no? Nos reímos porque teníamos este amigo en común que tiene TDAH, de que no irónicamente se bebía una Monster al día muy fácil y lo veías una o más y lo veías así agitado que iba a estar. Bueno, el mango loco hace mucho daño, sí. Bueno, dicho esto, cuando te toman los medicamentos, ¿tienes que acompañarlo con terapia o simplemente con los medicamentos, no hace falta que vuelvas y ya está? Bueno, es que no es ni una cosa ni la otra, depende un poco de cada caso, ¿no? De cómo lo tratemos, de cómo lo enfoquemos. Claro, normalmente yo pongo medicación cuando ya hemos pasado por la psicoterapia, cuando ya han intentado, ¿no? Otras cosas, entonces
normalmente vienen las familias ya un poco cansadas, ¿no? O en adultos, los adultos suelen venir pues cuando igual tienen que estudiar un máster o igual en el trabajo se ha puesto más exigente por alguna cosa y ven que se olvidan muchas cosas y necesitan un soporte extra, ¿no? Digamos que la medicación es un apoyo extra cuando ya eres adulto. Pero entonces, quiero decir, siendo un trastorno que no se puede curar, que vas a vivir toda la vida y que, como has dicho tú, hay gente que ya viene como desanimada ya, ¿cómo es vivir con un constante tratamiento? Que bueno, los medicamentos para el TDAH has dicho que te focalizan, pero por ejemplo, para la depresión lo que hacen es dormirte. No sé si tienen también esos efectos. Para la depresión no te duermen, pero para eso tenemos para otro podcast. Yo creo que hay mucho mito con toda la medicación. Entonces, no es así. Y luego, muchas veces, por ejemplo, si es un adolescente con clínica depresiva, muchas veces con el mismo tratamiento del TDAH ya le mejora la clínica depresiva. También yo veo muchísimas, sobre todo niñas y adultas, que vienen y lo primero que te dicen, yo pensaba que era tonta. Entonces, claro, vienen con una sensación de fracaso, ¿no? Desde pues, repetir varios cursos en la ESO, ver que todos sus amigos pueden y ellas, además suelen ser niños que se esfuerzan un montón, porque cuando... es muy importante, ¿no? En el diagnóstico te olvidas de todo, te dejas la tarea y todo, pero te estás esforzando, ¿no? Si realmente se están esforzando porque todo salga bien y no sale y no hay una deficiencia intelectual, claro, es un fracaso, ¿no? Una sensación de... Porque siempre en la vida nos dicen que si tú trabajas te puedes sacar todo, ¿no? Pero tampoco es así, ¿no? Entonces puedes tomarte medicamentos y vas a seguir teniendo la misma personalidad. No vas a perder esa chispa o a lo mejor alguien con hiperactividad, bueno, con TDAH, esa gracia, seguirás siendo tú mismo. Bueno, igual le digo algo que no es correcto, pero yo en adultos juego mucho con tómatela, pues si vas a ir al trabajo, si la necesitas, pero el fin de semana, pues depende cómo vaya a ser, la podemos saltar para que sigas siendo tú. Evidentemente los TDAH, si son muy hiperactivos, son mucho más graciosos, impulsivos, divertidos, creativos y todas estas cosas son cosas buenas y que no queremos que se amortigüen. Entonces, bueno, es un poco ir jugando con esto. Pues los niños, pues mientras son niños, si tienen muchos problemas en el colegio o muchos problemas, a veces tienen muchos problemas en el fútbol o en el básquet y esto les supone que les expulsen del equipo porque hay agresiones entonces en estos casos es muy importante que mantengamos la medicación un tiempo, pero eso no significa que sea de por vida, porque los síntomas del déficit de atención no son tan graves como para que toda la vida tengas que tomar la medicación. Y eso con la hiperactividad, puede ser que a lo mejor la gente que lo tenga se canse menos, porque quiero decir, está todo el rato en constante movimiento y eso es algo, entre comillas, bueno, ¿no? Lo que dices tú, como ser gracioso y todo esto. Claro, es que además el diagnóstico, digamos que tiene como una, ¿no? Lo tienen como entre el 5 y el 7% de la población y es muy elevado, ¿no? Cuando dicen es que se diagnostica mucho, bueno, es que es un trastorno muy frecuente, pero es que no siempre hay que tratarlo. Hay que tratarlo cuando da problemas, cuando da una distorsión, pero ¿cuánta gente conocemos que ha hecho una vida completamente normal sin tratamiento? Pero cuidado, hay gente que le limita mucho, entonces no generalicemos, ¿no? El que necesita la medicación, pues la necesita.